¿Todas las religiones son buenas? ¿Todos los caminos llevan a Dios? Esta es una de las preguntas más frecuentes de nuestro tiempo y también una de las más importantes. Vivimos en una época que celebra la tolerancia, que busca la paz entre los pueblos y que mira con sospecha cualquier afirmación que suene demasiado absoluta. Por eso, cuando alguien dice que su religión es la verdadera, muchos reaccionan con incomodidad, como si esa persona estuviera promoviendo la división o el conflicto. Y hay que reconocer algo con toda honestidad. Quienes piensan que todas las religiones son igualmente válidas, generalmente lo hacen con buena intención, buscan la armonía, desean evitar las guerras religiosas del pasado y creen que la mejor forma de convivir es aceptar que cada quien tiene su propia verdad. Esa intención merece respeto, pero una intención noble no convierte automáticamente una idea en verdadera. Y aquí es donde debemos detenernos a pensar con calma, porque esta cuestión no se resuelve con sentimientos ni con deseos de quedar bien con todos. Se resuelve examinando los hechos, la lógica y lo que las propias religiones afirman sobre sí mismas. Lo que vamos a hacer en este video no es atacar a nadie, ni promover ningún tipo de odio o superioridad arrogante. Vamos a hacer algo mucho más sencillo y mucho más honesto. Vamos a examinar esta pregunta a la luz de la razón, de la historia y de la fe católica siguiendo el magisterio de la Iglesia y las enseñanzas de los papas. Porque si realmente nos importa la verdad, entonces debemos estar dispuestos a seguirla hasta donde nos lleve, aunque el camino resulte incómodo. Comencemos por algo que debería ser evidente, pero que muchas veces se olvida. Decir que todas las religiones son buenas simplemente no es verdad. No es verdad históricamente, y no es verdad lógicamente. El cardenal Joseph Ratzinger, quien después sería el Papa Benedicto XVI, abordó esta cuestión en una entrevista famosa que se publicó con el título La sal de la tierra. Un periodista le preguntó por qué la Iglesia no adoptaba una posición más abierta frente al pluralismo religioso, por qué no aceptaba simplemente que todas las religiones son caminos válidos hacia Dios. La respuesta del cardenal fue clara y directa. No todas las religiones son buenas. La historia nos muestra que han existido religiones terribles, religiones que practicaban sacrificios humanos, que promovían la violencia ritual, que esclavizaban a pueblos enteros en nombre de sus dioses. Pensemos en los sacrificios de niños que se ofrecían a Moloch en el antiguo Medio Oriente, o en los corazones arrancados en lo alto de las pirámides para aplacar a divinidades sedientas de sangre. ¿Podemos decir con seriedad que esas religiones eran buenas, que estaban al mismo nivel que una fe que predica el amor al prójimo y el perdón de los enemigos? Hoy en día, los estados modernos garantizan la libertad religiosa, y eso es correcto. Es un derecho fundamental que debemos defender. Pero la libertad religiosa no significa que todas las religiones sean igualmente verdaderas o igualmente buenas. Significa que las personas tienen derecho a buscar la verdad según su conciencia, sin coacción externa. Son cosas muy distintas. Y hay otro problema todavía más profundo, un problema de lógica elemental. Las religiones del mundo no dicen lo mismo. Afirman cosas contradictorias sobre Dios, sobre el ser humano, sobre el sentido de la vida, sobre lo que sucede después de la muerte. El budismo, en muchas de sus formas, ni siquiera afirma la existencia de un Dios personal. El Islam dice que Dios es absolutamente uno y que jamás podría tener un hijo. El hinduismo habla de múltiples manifestaciones divinas y de ciclos de reencarnación. El cristianismo proclama que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Hijo se hizo hombre para salvarnos. Estas afirmaciones no pueden ser todas verdaderas al mismo tiempo. Es una imposibilidad lógica. Si Dios es Trinidad, entonces no es absolutamente uno en el sentido que lo entiende el Islam. Si Jesús es Dios hecho hombre, entonces Mahoma se equivocó al negarlo. Si la salvación viene por la fe en Cristo, entonces el ciclo de reencarnaciones no es el camino verdadero.
Podemos respetar a las personas que sostienen estas distintas creencias, podemos convivir con ellas en paz y en amistad, pero no podemos decir que todas tienen razón, porque eso sería renunciar a la lógica misma. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la honestidad de reconocer que si la verdad existe, no todas las religiones pueden poseerla en el mismo grado. Y nos queda la tarea de examinar cuál de ellas, si alguna, tiene una pretensión que las demás no tienen. Y aquí llegamos al punto central, al corazón de toda esta cuestión. Porque el cristianismo no es simplemente una religión más entre muchas, no es una variante cultural de la búsqueda humana de lo divino, no es un camino paralelo que corre junto a los demás hacia la misma meta. El cristianismo hace una afirmación que ninguna otra religión del mundo se atreve a hacer, una afirmación tan radical que nos obliga a tomar una decisión, nos coloca frente a una encrucijada de la que no podemos escapar. Los cristianos creemos que Dios se hizo hombre. No que envió un mensajero, no que inspiró a un profeta, no que iluminó a un sabio. Creemos que el Creador del universo, el ser infinito y eterno que sostiene todas las cosas en la existencia, entró personalmente en la historia humana, tomó carne en el vientre de una mujer, nació como un niño frágil en Belén, creció en Nazaret, caminó por los polvorientos senderos de Galilea y murió clavado en una cruz en Jerusalén. Esto no es un mito atemporal, no es una alegoría espiritual, no es una leyenda edificante, es un acontecimiento histórico con fecha y lugar precisos. Pensemos en lo que decimos cada domingo cuando rezamos el credo. Decimos que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Poncio Pilato, un funcionario romano de segunda categoría, un gobernador provincial cuya existencia está documentada por historiadores paganos como Tácito y por inscripciones arqueológicas encontradas en Cesarea. Cuando pronunciamos esas palabras, estamos insertando nuestra fe en el tejido mismo de la historia universal. Estamos diciendo que esto no sucedió, érase una vez en un lugar muy lejano, sino en un momento concreto del tiempo, bajo un gobierno específico, en una región identificable del Imperio Romano. Ahora comparemos esto con lo que afirman otras tradiciones religiosas. Mahoma es considerado por los musulmanes como el sello de los profetas, el mensajero definitivo de Alá, pero ningún musulmán serio afirma que Mahoma sea Dios encarnado. Buda es venerado como el iluminado, aquel que alcanzó el despertar y mostró el camino para escapar del sufrimiento. Pero ni los propios budistas sostienen que Buda sea el creador del universo hecho hombre. Confucio fue un gran maestro de sabiduría moral y política, pero nadie pretende que fuera una encarnación divina. Moisés fue el libertador de Israel y el mediador de la ley, pero él mismo se presentó siempre como siervo del Señor, nunca como el Señor mismo. ¿Entienden lo que esto significa? Significa que las demás religiones, con todo lo que puedan tener de verdadero y de bueno, operan en un nivel fundamentalmente distinto. Ofrecen enseñanzas, caminos de perfección moral, técnicas de meditación, códigos de conducta, rituales de purificación. Pero el cristianismo ofrece algo radicalmente diferente. Ofrece a una persona, no un conjunto de ideas sobre Dios, sino a Dios mismo hecho accesible, tocable, abrazable. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Y también dice, con una claridad que no deja espacio para interpretaciones cómodas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí es donde se presenta la encrucijada inevitable, el punto donde no podemos seguir caminando en línea recta y debemos elegir una dirección. O Jesús de Nazaret es verdaderamente Dios hecho hombre, y entonces el cristianismo posee algo que ninguna otra religión tiene, algo que lo coloca en una categoría completamente diferente. O Jesús no es Dios, y entonces el cristianismo es el fraude más colosal de la historia, una mentira que ha engañado a miles de millones de personas durante 2000 años, una pretensión blasfema que debería ser denunciada y abandonada.
No hay punto intermedio. No podemos decir que Jesús fue simplemente un gran maestro moral, porque ningún gran maestro moral diría las cosas que Jesús dijo sobre sí mismo, a menos que fueran verdad. Y nosotros los católicos creemos algo todavía más asombroso. Creemos que este Jesús, Dios hecho hombre, no se quedó en el pasado como un recuerdo hermoso, sino que sigue vivo y presente en la historia a través de su cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia católica, con todos los pecados y miserias de sus miembros a lo largo de los siglos, es el instrumento concreto por el cual Cristo continúa actuando en el mundo, enseñando a través del magisterio, santificando a través de los sacramentos, gobernando a través de los pastores que Él mismo instituyó. Por eso no podemos decir que todas las religiones son iguales, porque ninguna otra religión es el cuerpo de Cristo prolongado en el tiempo. Ahora bien, alguien podría preguntar con toda legitimidad, ¿no es esto una forma de arrogancia? ¿No estamos sembrando división y conflicto al afirmar que nuestra religión es la verdadera? ¿No sería mejor, por amor a la paz, simplemente aceptar que cada quien tiene su verdad y dejarnos de pretensiones absolutas? La respuesta es que proclamar la verdad con caridad no es arrogancia, es amor. Piénsenlo de esta manera. Si un médico descubre la cura para una enfermedad mortal, ¿sería humilde de su parte guardar silencio para no ofender a los que proponen remedios ineficaces? ¿O sería más bien una terrible falta de caridad, una omisión culpable que condenaría a los enfermos a la muerte? Nosotros, los católicos, creemos que hemos recibido, no por mérito propio, sino por pura gracia, el conocimiento de que Dios se hizo hombre para salvarnos. Callar esta verdad por miedo a incomodar a otros no sería tolerancia, sería traición. Sería esconder el tesoro que podría salvar sus vidas. Pero hay algo que debemos dejar absolutamente claro, porque en esto no puede haber ninguna confusión. Proclamar que Cristo es el único Salvador no significa despreciar a las personas que profesan otras religiones, no significa tratarlas como enemigos, no significa promover ningún tipo de violencia o persecución. Todo lo contrario. Precisamente porque creemos que cada ser humano está llamado a conocer a Cristo, debemos tratar a todos con el respeto y la dignidad que merecen como hijos de Dios, aunque todavía no lo sepan. Los primeros cristianos entendieron esto perfectamente. Cuando el Imperio Romano los perseguía, cuando los arrojaban a las fieras en el Coliseo, cuando los quemaban como antorchas humanas en los jardines de Nerón, ellos no respondieron con odio ni con venganza. Murieron perdonando a sus verdugos, murieron rezando por la conversión de sus perseguidores, murieron dando testimonio de un amor más fuerte que la muerte. La fe católica no es algo por lo cual queremos matar, es algo por lo cual estamos dispuestos a morir. Así que si has llegado hasta aquí en este video, te invito a reflexionar con sinceridad sobre lo que hemos expuesto. No te pido que aceptes todo inmediatamente, no te pido que abandones tus dudas de un momento a otro. Te pido solamente que seas honesto contigo mismo, que examines las evidencias, que te hagas las preguntas difíciles. ¿Es posible que todas las religiones sean igualmente verdaderas cuando afirman cosas contradictorias? ¿Es posible que Jesús sea simplemente uno más entre muchos maestros espirituales cuando Él mismo afirmó ser el Hijo de Dios? ¿Qué consecuencias tendría para tu vida si esto fuera verdad? Que Dios te conceda la gracia del discernimiento, la valentía de buscar la verdad sin importar a dónde te lleve, y la humildad de reconocerla cuando la encuentres. Porque Él murió por ti, y te está esperando con los brazos abiertos. Si este video te ha ayudado a pensar, te invito a compartirlo con alguien que también esté buscando respuestas. Suscríbete al canal para seguir profundizando en la fe católica y déjanos un comentario con tus preguntas o reflexiones. Que Dios te bendiga.